Antes de dar lectura a la palabra de Dios, quiero darle la bienvenida, y yo sé que hay personas que nos visitan y están en la parte posterior. Sean bienvenidos, que el Señor los bendiga. Vamos a buscar en nuestras Biblias Marcos 11, del 20 al 26. Marcos capítulo 11, versículos del 20 al 26, y nos vamos poniendo de pie conforme lo vamos encontrando. La palabra del Señor dice así: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no os perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Vamos a tomar asiento, mis hermanos. Es el momento central cuando el pueblo de Dios se reúne, es la palabra predicada. Y pongamos nuestro corazón para este tiempo, hermanos. Ahí hemos visto versículos atrás cómo el Señor Jesús entra a Jerusalén, y cuando entra a Jerusalén llega al templo. Y hemos dicho algunos detalles acerca de este templo. Este templo ha sido rediseñado por Herodes el Grande. En su momento había sido el templo reedificado por Esdras junto con Zorobabel. Y lo que encuentra ahí el Señor Jesús es un espectáculo desagradable. A la entrada, en los atrios de este templo, había un gran patio de 35 hectáreas en donde se reunían los gentiles también para adorar al Señor. Pero este patio no era parte del diseño original del templo, que fue reconstruido por Esdras, más bien ha sido añadido por Herodes, quizás con el propósito de congraciarse con el pueblo, de expandir su influencia. Sea cual sea la razón por la cual lo hizo, podemos ver la providencia del Señor, que usa aún la intención pecaminosa de un hombre para llevar a cabo sus propósitos. Nada está fuera del control del Señor. Ahora, ¿qué es lo que encuentra Jesús? Hemos dicho que encuentra una plaza de comercio, ¿verdad? Más que un lugar de adoración, lo que ve ahí es cambistas, gente vendiendo, lucrando con aquello que debía de ser de adoración. Un lugar en donde los líderes religiosos, muy para su conveniencia, han instalado un negocio muy rentable, aprovechándose del pobre, de la ingenuidad del pueblo. Y el episodio termina con Jesús mostrándole su triste realidad. Ellos habían convertido la casa de Dios, la cual debía ser casa de oración para todas las naciones, la habían convertido en una guarida de ladrones. Y no solo ladrones, como vimos en el texto, sino también de asesinos. Esta realidad no solamente la vemos en el relato bíblico, sino que aún en la actualidad podemos distinguir
lugares que se hacen llamar iglesias, que lo único que hacen es lucrar para beneficio de ciertos líderes en estos lugares. Esa realidad que han vivido ha quedado impresa en la mente de los discípulos. Ahora quizás pueden entender o debían entender la maldición de la higuera y debían de ver que no era simplemente un estallido de rabieta del Señor Jesús al no encontrar fruto, sino que al igual que Israel, esta higuera era solo una apariencia. Todo era por afuera, lucía bien. Como hay un dicho, ¿no? Por fuera flores, por dentro temblores, dicen, ¿no? Así decía mi mamá de mi dormitorio, por fuera flores, por dentro. La sentencia del Señor tendría cumplimiento más adelante, como hemos dicho, con la destrucción del templo. Eso lo hemos mencionado. En el nuevo pacto no sería más las naciones yendo a Israel a adorar en el templo. Ya no sería más Israel atrayendo a las naciones para mostrar quién era el Dios que lo había salvado. En el pacto de gracia, en el nuevo pacto, el verdadero Israel es quien sale al mundo para cumplir la comisión que el Señor nos dejó. Ahora salimos para predicar el evangelio de reconciliación por medio de Cristo. Así Jesús da por finalizada la función que el templo tenía en el pacto mosaico. No es necesario más un templo, hermano. No es necesario que haga sus planes para ir a Israel, porque ahí se siente la presencia de Dios. Nada, eso es misticismo. No es necesario bautizarse tampoco en el río Jordán, ni comprar una astilla de la cruz, ni estas cosas que a veces venden, ¿no?, en la televisión. Nada de eso es necesario. Este Israel era pura apariencia de ritos religiosos y no dio los frutos que debió de dar. Ahora, debiéramos preguntar específicamente cuáles son los frutos que debió de encontrar Jesús ahí. De ahí hemos hablado un poco de esto en el sermón pasado. Habíamos hablado del arrepentimiento, habíamos hablado de la fe, la expectativa por el Mesías que había sido prometido desde la antigüedad. Pero conforme leemos en esta porción, vamos a ver que esos frutos que el Señor no encontró en este pueblo se hacen más evidentes, pero a la misma vez vemos que el Señor espera que estén presentes en su iglesia. Tal parece ser el punto central de este pasaje, tal parece ser el enfoque o el objetivo que tiene Marcos al poner este pasaje. En contraste con la realidad espiritual de Israel, los discípulos del Señor debían demostrar frutos visibles, tales como la fe, la oración y el perdón. Y por eso el sermón del día de hoy se llama frutos visibles y agradables. Ahora, la pregunta que debiéramos hacernos es: ¿será que este fruto visible que el Señor esperaba de sus discípulos hace 2000 años es el mismo fruto visible que debe ver en su iglesia en el día de hoy, en el siglo XXI? Me gusta su respuesta. El mismo fruto. Vamos a desglosar este pasaje, hermanos, en 3 secciones y vamos a ver primeramente el fruto de la fe, versículos del 20 al 22. Versículos 23 y 24 vamos a hablar del fruto de la oración y versículos 25 y 26 el fruto del perdón. 3 frutos que el Señor esperaba ver en su pueblo, espera ver en sus discípulos y en la vida de la iglesia perennemente: fe, oración y perdón. Así que, pero acompáñenme a orar, hermanos, para que el Señor nos ayude, nos capacite para escuchar su palabra y también para que a mí me dé la habilidad o la capacidad de exponerla claramente. Amado Padre, te damos todo honor, Señor, que a ti te ha complacido llamarnos, como leíamos en el Salmo, Señor. Nos has llamado cuando estábamos errantes y nos has llamado, Señor, a ser pueblo tuyo. Por medio de Cristo, Señor, hemos sido adoptados. Ahora familia tuya, Señor. Ahora podemos decir que somos hijos tuyos. No por nuestros propios méritos, sino por la obra de tu Hijo. Nos disponemos ahora a que tu palabra, Señor, nos corrija, nos redarguya, nos edifique, nos consuele, Señor, nos instruya, porque solo en ella está la vida. Así que ayúdanos, Señor, a prestar atención. Ayúdanos a lidiar con las distracciones, las preocupaciones, el cansancio, Señor. Ayúdanos que en vez de enfocarnos en nosotros mismos, nos enfoquemos en lo que tu palabra tiene que decirnos. En Cristo Jesús. Amén.
Parte esencial de un buen matrimonio es la buena comunicación. Lo hemos escuchado siempre. Ahora, para reconocer qué es la buena comunicación, debemos conocer los tipos de comunicaciones dañinas que existen. No es una conferencia de matrimonio, pero para darle un tipo de comunicación dañina es aquella que ignora el problema del momento. Y lo que hace es simplemente cambiar el tema, evade el problema, porque ¿para qué vamos a hablar de esto? Ese es un tipo de comunicación dañina. Y bueno, este no es el caso de nuestro Señor Jesús. Si leemos rápidamente, podríamos tener la impresión que la respuesta que Jesús le da a sus discípulos no tiene relación con lo que ha venido pasando. Podríamos pensar que el Señor Jesús simplemente está cambiando el tema y no es así. No le pasa a Él como a nosotros. Que cuando se trata de tocar un tema incómodo simplemente cambiamos. Como hemos dicho, es todo lo contrario. Y la intención de Jesús es hacerle ver a sus discípulos aquel fruto que debió estar presente en Israel y que debe estar presente en ellos y en la vida de la iglesia. Miren el versículo 20 conmigo. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y este no es un simple detalle, hermanos. Es simplemente una coincidencia, sino que lo que Marcos apunta es hacernos ver la autoridad de Jesús sobre la creación, sobre la naturaleza. Él emitió un juicio en contra de esta higuera y como dice Marcos, la higuera se secó desde la raíz. No solamente nos deja ver la autoridad de Jesús sobre la creación, sino que nos deja entender, nos deja ver la destrucción total. No fue simplemente que las hojas se marchitaron, sino que desde la raíz esta planta murió. ¿Quién, sino Dios, solo tiene esta autoridad sobre la creación? Ya anteriormente sus discípulos han sido testigos cómo Jesús ha callado la tormenta que se ha levantado y la tormenta ha obedecido. Cállate, le dijo, y la tormenta Ahora ven esta planta que se ha secado desde la raíz. Hay una conexión inevitable en el cumplimiento de la palabra de Jesús en la higuera con la manera como Dios emitía juicio, como Dios hablaba en el Antiguo Testamento hacia Israel. Decía, y que cuando las viñas dejaran de producir y cuando la higuera se secare, era señal de juicio y el juicio ha llegado a Israel. ¿Cuál es el juicio? De que el Mesías había llegado y ellos no lo han reconocido. Se me va a caer el techo. Wow. El mismo Dios del Antiguo Testamento que emitió juicio en contra de su pueblo que había cometido adulterio espiritual, ese es el mismo Dios que ahora se ha encarnado y su palabra tiene el mismo poder. Y estaba al frente, delante de estos discípulos. Y eso es algo que sus discípulos debieron reconocer. Pero hasta ahora tienen esta ceguera parcial, no disciernen en sí en totalidad quién es el que está delante de ellos. Muy parecido a nosotros, hermanos. Nosotros nos cuesta discernir realmente. Hoy día hablaba con los jóvenes en la escuela dominical. Nos cuesta discernir la realidad de nuestra vida cristiana. Como vivimos en una época muy superficial, en una era muy superficial, tendemos a vivir nuestra vida cristiana de manera superficial. Uno de estos síntomas es que la iglesia no es relevante. La iglesia no es relevante en el día de hoy. Si algo suscita en el día, si algo se interpone, yo primero tengo que solucionar eso que ha suscitado antes de ir a la iglesia. Yo primero tengo que solucionar el problema porque no es relevante y esa es la manera como ahora vivimos. Pongo por encima mis emociones, otras obligaciones, otras prioridades por encima de lo que el Señor ha dejado y la voluntad del Señor para con su pueblo. Así que nos pasa igual que estos discípulos, no discernimos la verdad que tenemos delante de nosotros. Así que vemos que Pedro seguro se adelanta a todo lo demás, seguro todos están sorprendidos, pero Pedro hace la pregunta, dice, entonces Pedro, versículo 21, acordándose le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Este simple hecho debió espantarlos. Este simple hecho de ver a Jesús todopoderoso, la autoridad que hay en Jesús,
debió espantarlo, debieron haber caído en rostro a tierra al ver que delante de ellos estaba el Dios de toda autoridad. Debió haber consumido su corazón. Y ese es el Salvador que nosotros adoramos. Ese Salvador que nosotros seguimos. No es el caballero que nos han querido vender. Es Dios poderoso. Dios encarnado. Aquel que con una sola palabra emite juicio y traerá destrucción el día que regrese. Y esa es la ilustración de la higuera, su poder. Y que con esa misma autoridad Jesús va a condenar la hipocresía y lo condena, la hipocresía religiosa. Y como ya hemos dicho, la respuesta de Jesús es sorprendente porque nos pareciera que no va relacionado con lo que está pasando, pero es todo lo contrario. Jesús le va a hablar ahora sí de los frutos que debían estar presentes en aquel pueblo adúltero e infiel. Y en contraste debiera estar, ante la ausencia de este fruto en Israel, en contraste debiera estar presente en la vida de la iglesia, o sea, en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros somos la iglesia. Mire el versículo 22. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Hace unos años atrás, a una iglesia que asistíamos, llegó un judío llevando el mensaje de cómo el pueblo judío, cómo los judíos eran nuestros hermanos mayores en la fe. Eran mayores en la fe que nosotros los cristianos. Él llegó explicando lo que era el manto o el talit. Él quería dar explicación a una serie de ritos que debieran estar aún vigentes, decía él, en la iglesia. Prácticamente este tipo estaba judaizando a la iglesia ante los ojos del pastor y los líderes. Y nadie decía nada, no había discernimiento. Estaban fascinados. ¿Qué este tipo hizo? Lo que llevó. Obviamente llevó su mercancía, porque hay que vender, ¿no? Hay que sobrevivir. Muchos cayeron en su seducción, muchos compraron la Biblia en hebreo, que no saben leer ni inglés y querían leer hebreo, hermano. Se compraron mantos para cubrirse la cabeza en los tiempos de oración, un sinfín de cosas, y prepararon viajes para Israel. Obviamente, los más pudientes pudieron ir. Ahora, no tengo nada en contra de Israel, hermanos. Si usted quiere hacer su viaje turístico, vaya, conozca, claro que sí. Pero no hay nada místico en ir allá. Y me sorprendió escuchar el testimonio de uno de ellos que regresó de Israel y estaba admirado y decía, wow, estoy admirado de la fe de los judíos. La fe en el pueblo judío es muy grande, dice él. Lo decía él, ¿no? Ellos tienen fe verdadera en Dios, decía. Y son tan humildes, dice, ahí tú no ves un carro BMW, un Mercedes. Yo le decía, claro, pues son carros alemanes. ¿Entienden? Son muy temerosos de Dios, decía él. Y eso no es verdad, hermano. Ellos odian a Dios. Ellos no son temerosos de Dios porque si tuvieran fe en Dios, hubieran creído en el Cristo, hubieran creído en el Mesías prometido y cada día más judíos estarían convirtiéndose al Evangelio. No hay una fe superior, no hay un segundo tipo de fe, ni tenemos hermanos mayores en la fe, mucho menos el pueblo de Israel. Y Pablo lo aclara muy bien en Romanos. Y esa es la fe de que habla Jesús. No una fe simplemente de apariencias, de ritos, de asuntos externos, de que porque yo voy a un lugar y porque oro y todo el mundo me ve orar, eso no quiere decir nada. Yo conozco personas que van de rodillas a las basílicas y a ciertas parroquias y se autoflagelan. Eso no es fe, hermanos. Si la fe no está depositada en Cristo, no es fe. Tener fe en Dios quiere decir, crean que yo he sido enviado por el Padre. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Tengan fe, quiere decir, tengan fe en aquel plan que Dios ha diseñado desde la eternidad para la salvación de sus almas. Tener fe quiere decir recibir al Hijo como Señor y como Salvador. Tener fe quiere decir confiar en aquel plan redentor que progresivamente se ha revelado al hombre hasta su consumación en Cristo Jesús.
Tener fe en Dios es depositar confianza plena y entera en la persona de Cristo, dejando de confiar en mis propias fuerzas. Hermanos, no existe fe en Dios apartada de la confianza en el Hijo. Aquel que no tiene el Hijo no tiene al Padre. Y esto ha sido motivo de controversia. Alguna vez alguien me ha preguntado, ¿no? No era pastor, era hermano. Y me decía, hermano, bueno, sigo siendo hermano, pero antes que asuma pastorado, me decía, hermano, y yo tengo un primo que es mormón, ¿puedo orar con él? Yo no puedes ni debes. O sea, puedes, pero no debes, porque esta persona no ora al mismo Dios. No, pero ellos creen en Cristo, sí, no en el Cristo Redentor, no en el Cristo divino. Y gracias a Dios por la clase de apologética que estamos teniendo ahora a las 11 de la mañana para entender un poco más eso. Pero no es lo mismo. Oh, pero, ¿y qué tal mi familia es testigo de Jehová? ¿Cómo le voy a decir que no debes? Puedes, tú eres libre de hacer lo que quieras, pero no debes, porque no es fe en Dios. Todos los ritos del pueblo judío, la observación de sus ceremonias religiosas y su celo ciego por las leyes no era sinónimo de fe, tampoco era una simple apariencia. Y Jesús no está buscando, hermanos, asuntos mecánicos o de activismo en su iglesia. Lo que Jesús está buscando es fe genuina en Él. Mi hermano, yo le digo, aquí hay personas que vienen a todas las reuniones y a todos los eventos posibles. Y amén por eso, amén que la fuerza le dé sin descuidar el hogar. Pero también conozco personas que no pueden venir a todo. Conozco personas que quizás su cónyuge no es creyente y que el único tiempo disponible que tienen es para estar en la reunión de los santos, para venir al mediodía a adorar al Señor y rápidamente tienen que irse porque quizás tienen una esposa que demanda, un esposo que demanda. Esa persona es salva, no por su activismo, sino por la fe que ha depositado en su Señor. Así que no medimos a las personas por cuánto hacen, sino por el objeto de su fe que ha sido depositada en un gran Salvador. Recordemos por un momento, hermanos, la carta que Jesús envía a la iglesia de Éfeso. En el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 2 dice, yo conozco tus obras, conozco tu fatiga, conozco tu perseverancia y que no puedes soportar a los malos y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Wow, y muchos de nosotros diríamos, hablando de mí, me relaciono, ¿no? Jesús nos deja ver la manera ardua en que esta iglesia ha trabajado. Ha sufrido por la sana doctrina, ha expuesto a los falsos maestros, ha perseverado y ha sufrido por el nombre de Jesús y no ha desmayado. Jesús bien claro lo dice, pero más adelante le dice, aún así tengo algo en contra de ti. Has dejado tu primer amor. Has dejado de confiar en aquel que sostiene la iglesia. Ha dejado de mirarme a mí antes de mirar todas las cosas externas. Ha dejado de hacer las cosas con el propósito de glorificar mi nombre y ahora hace las cosas para glorificar tu nombre. El primer amor, hermano, no se trata de simplemente tener un activismo arduo no, eso no es el primer amor. El primer amor es que, y no es que perdemos el primer amor, descuidamos el primer amor. Nos alejamos de la verdad del evangelio y aquel que nos rescató a precio de sangre. ¿Eso no es la fe que Jesús quiere encontrar en su iglesia? Por eso, que el mensaje de Jesús no era solamente hacer la comparación entre la no fe que ha encontrado en el pueblo de Israel y la fe que deben tener los apóstoles, pero la fe también que debe estar presente en su iglesia. Si no, descuidaremos nuestro primer amor. Descuidaremos la razón verdadera por la que hacemos las cosas. Hermano, contéstese esa pregunta. ¿Por qué estoy aquí sentado? Honestamente, ¿por qué está aquí sentado? Ahora, varias respuestas pueden cruzar por su cabeza. Una de ellas puede ser, estoy aquí por Dios y no por los hombres, lo cual suena muy honorable. Bueno, tu gentileza se tiene que hacer conocida delante de los hombres. Y dice que estás aquí por Dios y amas a Dios, tienes que amar a tus hermanos. Mira, Juan es muy claro en eso. Aquel que dice amar a Dios y no ama a sus hermanos es un mentiroso.
Y el mismo pasaje lo compara con los hijos del diablo. ¿Por qué estás aquí hoy? ¿Quién te arrastró a venir aquí? ¿Tu esposa? ¿Tu esposo? ¿Tus papás? En el caso de los jóvenes. ¿Va mi enamorado? ¿Va mi enamorada? Tengo que ir. ¿Quién te trajo aquí si no es el amor del Señor? No descuidemos la razón verdadera por la que hacemos las cosas, que es glorificar el nombre de nuestro Señor como respuesta al amor que hemos recibido. Lo amamos porque Él nos amó primero. Si no has experimentado el amor de Dios, es imposible que mecánicamente lo quieras amar haciendo mil cosas. Si no has entendido el Evangelio, estás perdiendo el tiempo. Perdiendo el tiempo. Así que el primer fruto que Jesús muestra es el fruto de la fe, tener fe en Dios. Una fe real, no es una fe temporal, no es que ahora mi fe necesita agarrarse de Dios porque estoy pasando por estas cosas. Esa no es la fe. No es una fe conveniente. Uy, se me viene una serie de cosas aquí en adelante. Necesito de Diosito, voy a la iglesia. ¿Es fe? Por eso el libro de Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, sin una fe salvífica. Es imposible que tengas una relación viva con Dios si no tienes fe en lo que Él ha hecho por medio de Cristo para acercar a Él pecadores que estaban condenados al infierno. Es imposible que le agrades a Dios si no crees en el plan de redención, si no has rendido tu vida a Cristo. Y no estoy hablando de que un día dijiste, sí, yo me rindo a Él y paso al altar. No, tu vida diaria lo ha de demostrar. Ese es el fruto, esa es la evidencia. La fe verdadera es una fe que transforma. Así que no importa todos los ritos que hagas, no importa todos los rosarios que tú quieras rezar, no importa todos los domingos que tú vengas aquí a este edificio, si no tienes fe en Él, es imposible que le agrades. Sin fe salvífica, sin creer en el Evangelio, están perdidos como cualquier no creyente allá afuera en la calle. Y que no le agradas a Dios simplemente porque vienes aquí cada domingo. Venimos cada domingo en respuesta a lo que entendemos que Dios ha hecho por nosotros y que la voluntad de Dios es que su pueblo se reúna como un solo hombre a adorar su nombre y a sentarse bajo la predicación de su palabra. Si tú no has creído en el Evangelio, si tú no has creído que Jesús tomó forma de hombre siendo Dios mismo, Dios Hijo, segunda persona de la Trinidad, y que Él vino a este mundo para que por medio de su muerte aplacara la ira de Dios Padre y reconciliar consigo mismo a un grupo de pecadores, para que ellos ahora puedan gozar la vida eterna junto a Él en la gloria. Si tú no has creído en eso, y que este fue el plan que nace en la mente, en el corazón de Dios, y hablamos de nacer porque nosotros nos movemos en el tiempo, no es así con Dios, Él es eterno. Si no has creído en ese evangelio, tú no tienes fe en Dios. Y discúlpeme que sea enfático, pero es necesario que la iglesia entienda esto, porque nosotros salimos ahí afuera a compartir la fe y lo que no queremos es vender simplemente un producto, no queremos engatusar a nadie, queremos proclamar la fe verdadera, el Evangelio, y el centro del Evangelio es Cristo Jesús. Pero la fe también se hace evidente por medio de una vida transformada, como hemos dicho, una vida que guarda o aguarda la voluntad del Padre que se nos es revelada por medio de la Escritura. Tu fe te tiene que llevar a buscar más del Señor. Te debe llevar a huir del pecado. A veces estamos muy cómodos con el pecado, hermano. Nos adormecemos. No, tu fe, mi fe, nos debe llevar a huir del pecado, a correr con todas nuestras fuerzas, a buscar refugio en el Señor. No importa los años que tengas y no importa cuál sea ese grado de tentación, puede simplemente ser desánimo. El Evangelio debe transformar nuestras vidas. De lo contrario, es una mentira en la que hemos creído. Esta fe nos lleva a luchar con nuestras tentaciones y con nuestro pecado de manera radical. Y también sufrimos cuando vemos cómo aún el pecado se hace manifiesto en nuestro corazón, cuando vemos aún nuestro egoísmo, cuando vemos aún esa gana de querer controlarlo todo, como si en nosotros hubiera el poder. Cuando hay aún
envidias, rencillas, falta de perdón. Luchamos en contra de los apetitos de nuestra carne. Luchamos en contra de nuestros sentimientos que son muchas veces engañosos. Ya no vamos por ahí buscando satisfacer nuestros deseos, aunque muchas veces, hermanos, también disfrutamos de victorias, vencemos las tentaciones, otras veces sufrimos derrotas, otras veces caemos. Pero sabemos que Cristo es suficiente en medio de nuestras caídas, en medio de nuestras tormentas, y Él nos vuelve a levantar. Y clamamos juntamente con el salmista: levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y podemos decir: Señor, yo levanto mis ojos a ti, auxíliame. Mira mi condición, mira mi enfriamiento, mira mis luchas, mira mis temores, mira aún mi falta de dominio propio. Tener fe en Dios envuelve todo nuestro ser, hermanos. Nuestro intelecto, nuestro deseo, nuestras actitudes. Ahora, ¿cómo se hace manifiesta esta fe? ¿Cuál es una de las evidencias? Esta fe también nos debe llevar a confiar en el poder ilimitado, escuchen bien, poder ilimitado al cual tenemos acceso en Dios por medio de la oración. Se hace evidente por medio del fruto de la oración. Versículo 23 dice: porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga será hecho. Por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Muchos por ahí están: por fin, pastor, dice algo que yo quería escuchar. No se puede negar ahora, ahí está. Si yo pido visualizando, si yo pido declarando, si yo pido decretando que se va a hacer realidad lo que yo quiero, lo voy a ver hecho. Ahí está, ¿no? Eso es lo que enseña el pasaje, ¿verdad? Es innegable esa verdad. Hermanos, estamos tan infectados con el virus del consumismo, del egoísmo, de la ambición, que automáticamente cuando leemos esto decimos: ahí está lo que yo quiero. Puedo pedir lo que yo quiera, creyéndolo, y Dios me lo va a dar. ¿Cómo es eso, no? Puedo manifestar a la realidad lo que no existe aún y la veré cumplir. Es brujería, hermano. Pero nuestro marco de referencia, como es lo que entendemos, nosotros le queremos imponer esa interpretación al texto. Pero gracias al Señor que Él no obra en medio de la confusión, hermanos. Él no nos deja tratando de adivinar o interpretar. La pregunta no es qué quiere decir este texto para mí. La pregunta es cuál es la intención de Marcos al dejar esto plasmado en las Escrituras para beneficio de su iglesia, de la iglesia del Señor. Así que no podemos interpretar este texto en nuestra propia prudencia. Recordemos, hermanos, el contexto. Si quiere interpretar bien un texto, recuerde tres cosas: contexto, contexto, contexto. Todos los elementos alrededor de la vida de los discípulos es muy importante, especialmente en esta última semana. Esta es la última semana del ministerio terrenal del Señor. Debemos tomarlo en consideración cuando leemos este pasaje. Cuando vemos el fruto de la fe que debía haber estado presente en Israel y que ahora Jesús demanda de sus discípulos, tenemos que ponernos a pensar en el caso específico de ellos. Lo necesario que iba a hacer para ellos, porque su Señor, su rabí, les iba a ser arrebatado. En pocos días verían a aquel en el cual ellos estaban asombrados, en el cual ellos habían visto todos estos milagros de sanación, crucificado, completamente desnudo, burlado, ensangrentado, azotado, muerto en la cruz del Calvario. Jesús le dice: tened fe, que incluye, recuerden lo que yo ya les he venido diciendo, yo voy a resucitar el tercer día. Pero también recuerden que hay un poder ilimitado en Dios al cual pueden recurrir para pedir lo que quieran y se les será dado. Ahora, la pregunta es esta: ¿qué es lo que más desea el corazón del discípulo de Cristo? ¿Qué es lo que más debiera desear el corazón del discípulo de Cristo? Aquellas cosas que están en el corazón de Cristo, ¿verdad? ¿Qué es lo que más desea el corazón de un discípulo? Aquellas cosas que están en el corazón de Cristo. Si tu anhelo mayor es complacer deseos personales,
Tú puedes pedir todo lo que tú quieras y vas a ser uno más de los miles de decepcionados que buscan torcer la mano de Dios, ya sea por medio de pactar, de sembrar, de penitencias, sin considerar el reino del Señor. La fe del Señor nos lleva a orar y nos debe llevar a orar sin dudar que Él va a hacer todo aquello, lo cual para nosotros es imposible. Tan imposible como decirle a una montaña, oye, quítate de aquí y échate al mar. Ahora, tenemos que entender que este era un refrán, este era un dicho en la época de Jesús. Nadie en la Escritura agarró un monte y lo tiró al mar. Ni Jesús mismo lo hizo. Él se negó a hacer tremendo espectáculo porque no cumpliría ningún propósito. El punto de lo que Jesús está diciendo, hermanos, es que para sus discípulos había un acceso total al poder de Dios para que ellos puedan seguir cumpliendo, hermanos. Ese es el punto, para que ellos puedan seguir cumpliendo con todo aquello que Dios le había mandado, aunque ante sus ojos sea tan imposible como decirle a un monte, tírate al mar. 12 hombres simples, pescadores en su mayoría, otro un subversivo y otro un traidor a la patria. Y ellos iban a salir a proclamar el nombre de Cristo. Ellos necesitaban entender el poder ilimitado que encuentran en el Padre. Aquel Cristo que lo habían visto en la cruz como el Mesías, ellos iban a salir a predicar. Ellos iban a salir a trastornar el mundo y no podía ser sin la oración. Eso es lo que Jesús es. Nosotros oramos, Dios se encarga del resto. Dios se encargaría de guardar a su iglesia. Pero ellos debían estar conscientes que la iglesia no puede vivir ni sobrevivir sin este acceso que Dios nos ha dado. Nosotros como iglesia tenemos que estar conscientes de esto. Por tanto, todo lo que pidiereis orando y cree que lo recibiréis, os vendrá, dice el Señor. Como iglesia tenemos que creer que ese mismo acceso que tenían ellos tenemos para cumplir con todo aquello que el Señor nos ha mandado. Para cumplir con todo aquello que al Señor le agrada. Hermanos, cuando encontremos un pasaje así, no asumamos que dice lo que nosotros queremos que diga. No lo desprendamos de su contexto. Nosotros hemos enseñado e insistimos que la iglesia entienda y practique que la Escritura interpreta la Escritura. Cuando usted se encuentra con un texto que es medio oscuro, vaya a texto más claro que le arrojen luz, porque la Biblia no se puede contradecir. Nuestro Señor Jesús enseñó en la oración modelo que lo que debemos pedir es que se haga la voluntad del Padre. Y si no tenemos en consideración todo lo que la Escritura nos dice de la oración, vamos a pensar que hay una contradicción. Porque tenemos ahí un as bajo la manga para poder pedir lo que yo quiero. Así que lo que el Señor nos enseña en la oración modelo nos debe dar una pista qué quiere decir pedir lo que yo quiero. Porque siendo nuevas criaturas en Cristo Jesús, todas las cosas viejas pasaron. Mi sentir, mis afectos deben ser transformados. Por ende, lo que yo pido tiene que ir de acuerdo con lo que es la mente del Señor. Por otro lado, Santiago también nos dice, pedimos y no recibimos porque pedimos para nuestros propios deleites. Así que esta no es la fórmula ni la excusa, hermanos, para creer como hacen muchos en el declaro, en el decreto. Y yo traigo a la realidad, hermanos. No se dejen infectar, no se dejen engañar, no se dejen embaucar por estas malas enseñanzas que lo único que ha hecho es traer confusión al pueblo del Señor. El fruto de la oración nos lleva a postrarnos delante de Dios, reconociendo sin ninguna duda, hermanos, que en Él habita todo el poder. Y que si pedimos conforme a su voluntad, no hay absolutamente nada que nosotros pidamos que Él no lo vaya a hacer. Necesitamos que el Señor nos capacite para que la iglesia avance. Necesitamos que el Señor levante hombres que amen la palabra, que prediquen la palabra, que pastoreen al rebaño. Oremos y vamos a ver cómo el Señor comienza a responder. Necesitamos alcanzar quizás otras áreas en donde no hay iglesias sanas, en donde el Señor abra puertas y nos dé oportunidades para que en un futuro próximo podamos abrir otras iglesias. Oremos, hermanos, y vamos a ver cómo el Señor responde, porque son cosas que le agradan al Señor, porque es su voluntad que el evangelio siga siendo predicado.
Necesitamos crecer en santidad. Necesitamos con urgencia odiar el pecado. Que cada día ese odio sea mayor. Oremos y vamos a ver cómo el Señor va moviendo dentro de nosotros por medio de su Espíritu para hacer crecer ese temor hacia su nombre y aborrecer el pecado. No se trata de pedir para nuestros antojos, hermanos. Ese mismo poder que Jesús le promete a sus discípulos que encontrarían ilimitadamente en Dios es el mismo poder al cual nosotros tenemos acceso, no solo como iglesia, sino individualmente. Tú no luchas solo a menos que lo quieras hacer. Tú luchas, cargas, tus temores, tus tentaciones, todo, absolutamente todo lo puedes traer a aquel que es poderoso para guardarnos hasta el día final. ¿Estás considerando este medio de gracia que el Señor te ha otorgado? ¿Estás orando para que el Señor te ayude a despojarte de costumbres del viejo hombre y revestirte con el nuevo hombre en Cristo Jesús? ¿Estás orando para ir matando ídolos en tu corazón que se levantan semana tras semana? Para que tus afectos cada vez sean redirigidos hacia el Señor. Juan también en su primera epístola, hablando de esto, nos anima y nos dice que esta es la confianza que tenemos de Él. Y recuerden, Juan es testigo en este momento de lo que está pasando. Así que Juan en su primera epístola nos da una interpretación de lo que el Señor Jesús acaba de decir. Y esto es lo que dice Él. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, conforme a su voluntad. No lo tache de la Biblia. Él nos oye y sabemos que Él nos oye una vez más en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho y todo se centra en pedir conforme a su voluntad. ¿Está tu matrimonio quebrado? La voluntad del Señor es que el matrimonio sea la imagen del evangelio, de esta relación entre Cristo y su iglesia. Ora por tu matrimonio. ¿Estás perdiendo el control de tus hijos? ¿Hay rebeldía en tus hijos? Ora para que el Señor te dé palabra, para que el Señor te dé la actitud correcta para aproximarte a ellos, la cual te llamo muchas veces. Ora. Cualquier cosa podemos pedir que vaya conforme a la mente del Señor. El Señor ha puesto como recurso su palabra y la oración para que crezcamos en semejanza de su Hijo Cristo, para crecer en fidelidad a su nombre, para que la iglesia avance alcanzando al perdido. Cualquier cosa que le complace al Señor se la podemos pedir y Él lo hará. Y qué bueno es el Señor, hermanos, que no nos da conforme a los deseos engañosos de nuestro corazón. Qué bueno. Qué bueno que el Señor no responde el 99% de mis oraciones de la manera como yo quisiera. De verdad que sí. Pero hay un componente que debe acompañar la oración. Toda oración que viene de un corazón que confía en el Señor está acompañada por un componente y este es nuestro tercer encabezado, el fruto del perdón. Versículo 25, 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. A diferencia de lo que veía el Señor Jesús en el liderazgo judío, oraciones llenas de hipocresía, que lo único que hacían era maquillar corazones asesinos, opresores, egocentristas, adúlteros, la oración del discípulo de Cristo debe estar acompañada de manera consciente de perdón para con aquellos que le han ofendido. Es un área que descuidamos. Hermanos, no podemos presentarnos delante del Señor con un corazón que tiene rencillas. Si de manera consciente no hemos perdonado a aquellos que nos han ofendido, ya sea de manera grande o de manera pequeña. Y no solamente si tú tienes algo en contra de alguien, la palabra nos dice, si recuerdas que alguien tiene algo en contra de ti, antes de traer tu ofrenda, busca a tu hermano y reconcíliate con él. Ahora, si tú realmente amas al Señor, sabes que lo más importante es adorar al Señor. Así que vas a ir a reconciliarte para poder presentar tu ofrenda. Usando la imagen del Antiguo Testamento, que es presentarnos nosotros mismos.
El Señor dice, cuando estés orando, perdona. Este componente del perdón también lo vemos en la oración modelo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Ahora, creo yo que de manera consciente, cuando oramos, debiéramos mencionar a aquellas personas que nos han hecho pasar quizás algún momento de disgusto durante la semana, quizás algún desplante, quizás alguna palabra que nos ha herido, algo quizás que nos incomodó, alguna actitud que nos ha dejado dolidos. En el momento que estoy orando, debo decirle, Señor, ¿sabes qué? Yo sé que Juancito tal mostró una actitud conmigo que me hirió. Y es más, cada vez que lo veo, me muestra la misma actitud, Señor, y hiere mi corazón, pero delante de ti yo lo perdono, Señor. No se lo quiero tomar en cuenta. Dame palabras para hablar con él. Desgraciadamente, nuestro tiempo de oración está más saturado de peticiones que de confesión de pecado, que de adoración a aquel que recibe nuestra oración. Podemos orar a Dios olvidándonos que estamos orando a Dios, hermano. Podemos orar a Dios sin reconocer que le estamos orando a Dios. Y perdón hacia otros. Quizás te ofendió alguna palabra que te dijo tu hijo o tu hija. Quizás una actitud que en ese momento hirió tu corazón, o quizás tu cónyuge. Quizás el temperamento de tu cónyuge a veces se sale del carril y te hiere. Cualquiera que sea la ofensa, debemos estar conscientes cuando oramos para pedir que el Señor nos ayude a perdonar, perdonando a estas personas, para que nuestro corazón no esté guardando rencor ni estemos haciendo raíz de amargura. Mateo 18, el Señor usa una parábola para ejemplificar de qué manera debemos perdonar. Y ustedes conocen la historia. Es un siervo que ha defalcado a su rey con lo que sería billones de dólares. Billones de dólares. Y en su desespero le dice al rey, te ruego que tengas paciencia conmigo, yo te voy a pagar todo. ¿Con qué le vas a pagar billones de dólares a alguien? No tienes cómo pagar. Y el texto nos dice en Mateo 18:27 que este rey se compadeció de él y lo perdonó y lo dejó en libertad. O sea, él no le dijo, ok, está bien, esta es la tarifa mensual que me vas a dar. ¿Okay? Hasta que te mueras me vas a dar tanto. No, él lo perdonó sin esperar nada a cambio. Él no lo perdonó pidiendo justicia por parte de la persona que le debía. Él asumió el costo. Y eso es lo difícil del perdón. Yo tengo que asumir el costo. Yo tengo que asumir el daño que se me ha provocado en mi corazón. Cuando ese mismo siervo sale de la presencia de este rey y se encuentra con un consiervo. Y el consiervo le debe unos cuantos cientos, unos cuantos dolarillos que seguro a ustedes les sobra. Y este consiervo le hace el mismo clamor que el siervo le hizo al rey. Ten paciencia conmigo. Yo te lo voy a pagar. Algo que sí era pagable. Pero en el corazón endurecido de este siervo se negó a perdonar. Por el contrario, lo metió a la cárcel. Ahora, el punto de la parábola, la enseñanza central de la parábola que Jesús cuenta en Mateo 18, es hacernos ver la gran deuda que se nos ha sido perdonada y lo ridículo que nos vemos al no perdonar a aquellos que nos ofenden. Porque no hay comparación. Tu ofensa ha sido una ofensa en contra de un Dios santo, 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 todopoderoso. Y tú no puedes perdonar una ofensa que te han hecho tú, que eres un ser caído, limitado, miserable como yo. Timothy Keller, escritor y pastor que pasó a la gloria del Señor ya hace un par de años, dijo, un corazón que ha disfrutado el perdón es un corazón perdonador. No hay forma de no perdonar si yo no estoy consciente de la gran deuda que el Señor me ha perdonado. A menos que yo crea que no era tan malo. Versículo 26 nos deja ver con asombro una realidad. Dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Quiere decir esto entonces que si no perdono pierdo mi salvación? Una vez más, la Escritura una y otra vez nos asegura la salvación en Cristo. Que no hay quien nos aparte del amor de Dios en Cristo Jesús, dice Romanos 8.
Pero un corazón que constantemente se niega a perdonar puede ser evidencia clara que no ha disfrutado el perdón en Cristo Jesús, por ende sus pecados no son perdonados. Ahora, también tenemos que decir que estos dos versículos, tanto el 25 como el 26, no están en los manuscritos más antiguos. Pero sí podemos ver que son un eco de Mateo 6:15, donde dice, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Así que quizás, aunque no se encuentre en un manuscrito más antiguo, es el eco de lo que vemos en Mateo al final de la oración modelo que el Señor nos dejó, el cual dice, perdónanos así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hermano, no hay ninguna persona que haya gozado del perdón de Dios y que su corazón sea tan duro que se resista a perdonar. No hay. Eso no estamos hablando de restaurar una relación, eso toma tiempo, pero el perdón debemos mirar a la cruz. Por eso decimos que en el Señor todo ha sido posible. La vida cristiana, dicen muchos, es imposible vivirla, es difícil. Fuera de Cristo, sí, alejado de mí nada podás hacer. Pero si consideramos el perdón que hemos recibido, vamos a ser prontos para perdonar. Así que una persona que se resiste a perdonar da evidencia de que su pecado no ha sido perdonado, y ese componente del perdón es el que debe estar presente en nuestras oraciones, dispuestos a perdonar las ofensas que muchas veces no solamente que hemos sufrido, sino que vamos a sufrir y experimentar, hermanos, porque cada uno está lidiando con su pecado. No asumamos tampoco, hermano, este es un bonus track, ¿okay? Si un hermano le pasa por el lado y no lo saludó, no asuma el sentir del corazón de su hermano. Ah, no me saludó porque este es así. Hermano, usted no ve la intención de su corazón. Ese es pecado, hermano. A lo mejor se le pasó, a lo mejor está distraído, a lo mejor se le murió el pescadito, qué sé yo, pero no asuma el por qué. No asuma. Comuníquelo. Hable. En conclusión, hermanos, en estos asuntos, ¿cómo están nuestros corazones? Es lo que debemos preguntarnos. ¿Cómo está mi corazón en el asunto de la fe? He perdido mi primer amor, no he perdido, he descuidado mi primer amor en el sentido de que no medito más en la obra que Cristo ha hecho a mi favor. ¿Cómo están mis tiempos de oración? ¿Estoy recurriendo a lo que el Señor ha dejado para mi crecimiento? ¿Cómo está mi corazón con asunto de perdón? ¿Estoy consciente de que debo de perdonar? ¿Qué nos enseña este pasaje, hermanos? Que primero, la fe en Dios es más que simplemente un pensamiento positivo. Que la fe en Dios nos debe llevar a orar de manera que echamos mano de los recursos ilimitados que Dios nos da en su poder, que ese poder de Dios está disponible para su iglesia, que no es nuestra oración, hermano, la que es poderosa, sino es poderoso aquel que escucha nuestra oración. Yo sé que ustedes han escuchado esto varias veces, pero tenemos que volver a esa realidad. Aquel que se complace en darnos todas aquellas cosas. Miren lo que dice Pablo en Romanos. Aquel que no escatimó a su propio Hijo, ¿no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Una vez más, ¿no? Podemos decir, wow, todas las cosas, claro, ahí está, ¿no? ¿Qué cosas, hermano? Lo que decía mi carne, por supuesto que no. Todas aquellas cosas necesarias para perseverar en la fe en su Hijo. Aunque muchas veces, hermano, nuestro tiempo de oración se limita o se resume a un pequeño quejido de Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Usted lo ha experimentado, yo lo he experimentado. Aún así, nos escucha. Y que uno de los componentes que no debe faltar en esta oración ferviente, en esta oración que viene de un corazón lleno de fe, es el perdón. Porque así como estamos confiados que Él hará lo imposible para que crezcamos, también estamos confiados que Él nos ayudará y nos ha capacitado por medio de su Espíritu para perdonar a otros. No te desalientes, mi hermano. No te desalientes, mi hermana. Ora con gran expectación. Ora con fe, reconociendo que Él es grande, más grande que tus flaquezas, más grande que mis flaquezas. Él nos escucha y nos escucha en su Hijo, en nuestro Salvador.
Ahora, déjame dirigirme quizás a los que están aquí y tienen un concepto equivocado de lo que es la fe. Puedes pensar que la fe es a tu manera. Puedes pensar y decir, bueno, yo creo en Dios, pero a mi manera. A mí nadie me va a imponer. A mí nadie me va a decir cómo tengo que creer. Al fin, yo no soy tan malo. Y mira, hay otros que están peor que yo. Déjame decirte que tienes un concepto equivocado de lo que es la fe, porque tú no le puedes dar el concepto correcto a una verdad. La verdad ya está dicha. Posiblemente piensas que solo es necesario creer en Dios y que si intelectualmente has creído que Jesús vino y pagó por tu pecado, quizás eso sea suficiente, pero quizás no has rendido tu vida ante esa gran verdad. Quizás no has entregado tu vida, quizás no has visto, hermano, hermana o amigo, amiga que me acompañas, quizás no has visto la miseria en la condición en que te hallas. Tú puedes decir, sí, yo sé, Jesús murió por nuestros pecados, sí, que Dios lo mandó. Pero si eso no se refleja en tu vida, si aún tus prioridades y todo tu sentir están en todas estas cosas apartadas del Señor, déjame darte la mala noticia que tú no tienes fe en Dios, en Cristo Jesús. Pero esa mala noticia va acompañada de una buena noticia. Que si corres a Cristo, que si te arrepientes de tus pecados, que si pones tu fe en Él, gozarás de vida eterna. Y gozarás de todas aquellas bendiciones, como dice Efesios, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. No tienes que trabajar para ganar bendiciones, porque toda bendición se nos ha dado en Cristo Jesús y nuestra vida. Entonces respondemos a aquello que hemos recibido. Espero que hoy procedas al arrepentimiento y a la fe. Espero que en este día seas tú que te encuentras con Cristo. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque esta fe, Señor, que tú demandas es un regalo tuyo, Señor. Cuán impresionante es la obra que tú has hecho a favor de nosotros. Sí, Señor, tú demandas fe, tu palabra es clara. El hombre debe de creer. Y cuando procedemos al arrepentimiento y la fe, reconocemos, decimos, wow, esa fe tú me la diste, Señor, para que yo no me jacte, para que yo no me llene de orgullo, para que yo no pueda vanagloriarme. Ayúdanos, Señor, a no descuidar ese primer amor. Ayúdanos a que nuestra fe, Señor, sea evidente por frutos, por medio de frutos que a ti te agraden, más allá del activismo, más allá de lo ocupado que podemos estar. Ayúdanos a perdonar, Señor. Ayúdanos a de manera consciente tomar la decisión de perdonar, sabiendo, Señor, que podemos descansar en ti. Tú perdonaste a tus enemigos, éramos tus enemigos, Señor. Tú no dices que perdonemos a los nuestros. En ti es posible. En Cristo Jesús hemos orado. Amén.